Caminando desde Madrid al poniente de la Casa de Campo se llega a Boadilla. Pueblo distante a menos de 3 leguas. Es donde tiene el señor infante don Luis un bello palacio con sus jardines y huerta. Así comienza Antonio Pons su relato sobre Boadilla en su famoso Viaje a España en 1772. ¿Y qué hacía en aquella pequeña aldea ese magnífico palacio? Unos años antes, en 1761, el infante don Luis de Borbón, hijo de Felipe V y hermano de Carlos III, había comprado el señorío de Boadilla a la marquesa de Mirabal. Inmediatamente encarga al arquitecto Ventura Rodríguez la construcción de un nuevo palacio sobre el antiguo conocido como el de las 2 Torres, y en tan solo 2 años el palacio está prácticamente terminado. Sin duda, a partir de este momento es cuando Boadilla del Monte adquiere su mayor relevancia. Cambia su fisonomía con la construcción del conjunto monumental del palacio y sus jardines. Con la llegada del infante don Luis de Borbón, pasa a ser de un desconocido y perdido lugar a un real sitio donde todo gira en torno a la corte del infante. La construcción es sencilla, de planta rectangular formada por 3 cuerpos principales, con 2 crujías en paralelo orientadas a la fachada principal y al jardín, con elementos decorativos muy típicos del estilo neoclásico, con las columnas y las cornisas de las ventanas o el estucado de bandas lisas sobre el zócalo. Con todo ello, consiguió un efecto sencillo, pero elegante y majestuoso. Pero no se trataba únicamente de un soberbio edificio, sino que fue dotado de diferentes elementos que lo convertían en un conjunto monumental. La fuente en la explanada llamada popularmente de los 3 Caños se trata en realidad de un gran depósito de agua para dar servicio al palacio y jardines. Por unos decorativos mascarones sale el agua a las tazas, hasta llegar a un gran pilón. El gallinero es una zona muy singular, que forma parte del conjunto monumental, ya que en pocos palacios españoles se conservan. Su uso parece que pudo ser para alojar los animales exóticos que coleccionaba el infante. Otra pieza curiosa que se conserva en el Palacio de Boadilla es el molino y la prensa de aceite. Su estado de conservación es bueno, a pesar de haber estado tanto tiempo prácticamente a la intemperie. Los jardines del palacio se dividen en 3 terrazas, aprovechando el desnivel del terreno. La más cercana a la fachada fue dedicada a jardín. La segunda y la tercera ocupadas por huerta y árboles frutales. En 2015 el Ayuntamiento de Boadilla restauró el jardín principal, siguiendo un plano de 1868, de trazado regular con clara influencia italiana, decorado con macizos de boj y varias especies de árboles. En el jardín se instaló una bella fuente conocida como de las Conchas. Está labrada en mármol blanco. Fue diseñada por Ventura Rodríguez y realizada por los escultores Felipe de Castro y Manuel Álvarez. La fuente estaba en el centro del jardín, rodeada de un cenador, formado por cipreses y cuyas altas ramas se cerraban en una cúpula de sombra. Lamentablemente, esta fuente fue regalada por los duques de San Fernando al rey Fernando VII y a su esposa María Cristina, que la instaló en la Real Quinta de Vistalegre. En el año 1845, la Fuente de las Conchas fue trasladada a los jardines del Campo del Moro, del Palacio Real de Madrid, donde sigue ubicada en la actualidad. Sin duda, la joya del palacio es la capilla. De planta rectangular, resulta espléndida en las dimensiones del palacio. Está ricamente decorada con figuras de mármol y estucos. Ejecutado todo bajo la dirección y dibujos de Ventura Rodríguez, que contó con uno de los mejores escultores del momento,
Felipe de Castro, del que destacan los 2 ángeles de mármol de filabres que adornan el altar. La cúpula está decorada con casetones, muy semejantes a los que diseñó Ventura Rodríguez para la iglesia de San Marcos y del convento de la Encarnación, en Madrid. La capilla, aunque se encontraba en un estado de conservación aceptable, ha sido restaurada en 2015. Otra de las piezas más singulares del palacio es la amplia cocina, con suelo de losas de piedra y la gran chimenea con un horno en un lateral. Se conserva también la bodega, en la planta semisótano, con ventanas al jardín. Se conserva intacta como en el siglo XVIII, con sus 6 tinajas originales. En 1776, la vida del infante daría un vuelco. Después de muchas vicisitudes, consigue que su hermano, el rey Carlos III, le permita casarse con María Teresa de Vallabriga, pero con unas condiciones muy duras. La primera, debía dejar el palacio de Boadilla y alejarse de la corte. Terminan instalándose en Arenas de San Pedro, donde Ventura Rodríguez les diseña otro palacio, el de la Mosquera. Mientras, el palacio de Boadilla permanece cerrado durante años hasta el matrimonio de la hija mayor del infante, María Teresa, en 1797 con Manuel Godoy. Momento en el que reforman y decoran el palacio, tras el incendio sufrido el año anterior. De esta época es la decoración de esta habitación, la única que se conserva original. Pero fue un matrimonio muy poco afortunado y terminan separándose tras el motín de Aranjuez, en el que Godoy sale de España con los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, para no volver jamás. María Teresa, que desde entonces solo utilizó el título de condesa de Chinchón, terminó sus días en París, donde murió en 1828. Su única hija Carlota se ocupó de trasladar los restos a la capilla del Palacio de Boadilla, donde descansan en este bello sepulcro del escultor Valeriano Salvatierra. Su hermana María Luisa, que tuvo más suerte en su matrimonio con el duque de San Fernando, también a su muerte fue enterrada con su esposo en la sacristía del palacio. A finales del siglo XIX, el palacio es heredado por el hijo mayor de Carlota, Adolfo Ruspoli, y sucesivos duques de Sueca. Es una época de esplendor, con fiestas y cacerías, hasta la Guerra Civil Española, en la que el palacio es utilizado como cuartel militar y sufre graves daños. Una vez restaurado por regiones devastadas, se convierte en escuela para niñas dependiente del auxilio social. Después de 30 años es devuelto a la familia Ruspoli. En 1975, el palacio es declarado Monumento Nacional. En 1998, don Enrique Ruspoli Morenés, último propietario, se ve obligado a venderlo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que en los últimos años comienza su restauración. En una primera fase se restauraron las fachadas y muros perimetrales del palacio, los portalones de la parte de arriba, alguna estancia interior, la sala de música, el hall de entrada y la capilla. Después, se restauraron los jardines. Y para el futuro, muchas son las propuestas en marcha. La noria, el estanque y el gallinero. Las huertas y el antiguo nacedero, que se transformará en un parque mirador que mejorará notablemente el entorno del palacio. Poco a poco este conjunto monumental va recobrando su antiguo esplendor, para convertirse en el tesoro turístico y patrimonial más preciado de Boadilla del Monte.